Vamos a ver a continuación algunas de las funciones de ámbito financiero que podemos utilizar con más frecuencia o que nos podrían ser más útiles. La primera función que vamos a ver es una función que nos permite calcular hipotecas o calcular préstamos. Vamos a ver una simulación de un préstamo. En este caso lo vamos a hacer inicialmente sin utilizar funciones y luego veremos utilizando funciones que es más sencillo y mucho más preciso. Fijaros que le voy a pedir al banco prestados 12.000 euros durante 2 años, a un tipo de interés anual del 5%. Vamos a calcular cuántos meses tendría que pagar o cuántas cuotas tendría que pagar. Evidentemente, si estoy pidiéndole dinero durante 2 años, tendría que pagar 2 años por 12, es decir, 24 meses. Y el tipo de interés mensual es el tipo de interés anual dividido evidentemente esos 12 meses, a 0,42. Si yo le pido 12.000 euros al banco durante 2 años, evidentemente, y se lo voy a devolver en cuotas mensuales, cada una de esas cuotas va a ser de 12.000 dividido 24. Es decir, en cada periodo debería de amortizar como mínimo 500 euros. Esto no es exactamente así. Los bancos no trabajan con este sistema, trabajan con el sistema francés, en el que al principio de un préstamo pago mucho de intereses y poco de amortización, y al final del periodo pago mucho de amortización y poco de intereses. Esto lo hacen los bancos para curarse en salud, para que si se produce un impago del préstamo, realmente le siga debiendo mucho dinero. Pero bueno, entendemos que los bancos es un negocio que nos gustará más o menos, pero funciona así. Bien, vamos a poner aquí los meses. En este caso, un 1, un 2, y ahora hago una secuencia normal y corriente como hacemos siempre con el selector de arrastre. Arrastro hasta los 24, lo voy a centrar y lo voy a poner en negrita para que quede un poco más visible. El primer mes al banco le debo 12.000 euros. Y los intereses de estos 12.000 euros serán 12.000 multiplicado por el interés mensual. Y en este caso voy a bloquear esta celda para que al arrastrar me lo mantenga. Es decir, pagaría 50 euros de interés. La parte a amortizar es esta de aquí. Y la cuota con interés sería la parte a amortizar más los intereses. El mes siguiente, ¿cuánto le debo al banco? 12.000 menos la parte ya amortizada. Si arrastro esto hacia abajo, fijaros que iría amortizando. Y el cálculo del resto es exactamente igual. Selecciono esta segunda fila, arrastro y fijaros que me hace todo el cálculo del préstamo. Es decir, voy partiendo 12.000 euros de deuda pendiente el primer mes hasta deberle solo 500 euros el último mes. Los intereses van bajando, la parte a amortizar es constante y la cuota va bajando porque evidentemente los intereses van bajando. Desgraciadamente, tal y como os he dicho, un banco no funciona así. Funciona con el sistema francés. Vamos a ver cómo lo haríamos con Excel, que es mucho más sencillo. En un principio, lo que me permite Excel es calcular la cuota. ¿Cómo se calcula la cuota? Para eso existe una función que se llama pago. La función pago lo que me pregunta es el tipo de interés. Ojo, si yo estoy pagando cuotas mensuales, el tipo de interés que tengo que coger es el mensual. Es decir, este 5% dividido 12 o esta celda de aquí que ya lo contiene. Luego me pregunta cuántos periodos o cuántos pagos voy a hacer. En este caso, 24 periodos. Y luego me pregunta el valor actual. El valor actual para la cuota tiene que ir en negativo, porque en realidad es dinero que yo le debo al banco. En este caso, menos 12.000 euros. Si lo pusiéramos en positivo, la cuota sería negativa, que viene a significar que es dinero que yo tengo que devolver. En este caso podéis hacerlo como queráis, o con el menos cantidad, o con la cantidad directamente, pero entendiendo que la cuota os va a dar negativa. Y os dice que la cuota a pagar de un préstamo de 12.000 euros en 24 meses al 5% de interés anual es de 526,42 euros. Os puedo garantizar que si cambiáis estas cantidades por cualquier otro préstamo que tengáis vosotros a tipo constante o por una hipoteca, veréis que las cantidades se parecen mucho a las cantidades que os pasa el banco. Vamos a actualizar el resto de la tabla. En este caso, la deuda pendiente, el primer mes es exactamente igual, debo 12.000 euros. Los intereses aquí se van a calcular de forma distinta, porque como os digo, al principio los intereses son muy grandes y al final van a ser muy pequeños. Para eso, Excel tiene una función que se llama pagoInt. PagoInt nos pide unos datos muy parecidos a la función pago. En este caso, el tipo de interés mensual, lo voy a bloquear para que pueda arrastrar hacia abajo, el periodo en el que me encuentro, en este caso estoy en el primer periodo, el número total de periodos, en este caso tengo 24 y lo arrastro para que en el resto de celdas no cambie, y como en el caso anterior, menos la cantidad del préstamo.
Si yo ahora pulso Enter, me dice que el primer mes tengo 50 euros de intereses. Pero veréis que esos intereses van a cambiar. La parte a amortizar se calcula también con una función muy interesante que se llama pago principal. Pago principal me va a decir de la cuota que estoy pagando cuánto es de intereses y cuánto es de cuota real. La tasa exactamente igual que antes, el 0,24. El número de periodo en el que me encuentro es el primero. El número de periodos totales, este 24. Y el valor del bien, en este caso, menos 12.000. Fijaros que la parte a amortizar serán 476,46. Si os fijáis y sumáis estas dos cantidades, me tendría que dar los 526,46 de la cuota. Vamos a la parte inferior y vemos que me da. Evidentemente la cuota con interés es la que tengo aquí, porque hemos decidido que esto era un préstamo constante, con lo cual es siempre igual. A partir de aquí, el resto es muy sencillo. Yo directamente lo que puedo hacer es restarle a la deuda pendiente la parte que ya he amortizado y el resto de fórmula es todo exactamente igual. Lo copio, lo arrastro y fijaros que me va a quedar una simulación de un préstamo ya totalmente real. Es decir, fijaros que empiezo debiéndole 12.000 euros y acabo debiéndole 524,27. Los intereses van bajando, es decir, al principio pago mucho interés y al final muy poco. La cuota va a ser siempre constante y fijaros que la amortización va aumentando. Este es el sistema que se utiliza en casi todos los bancos del mundo para calcular un préstamo o una hipoteca. Recordad, utilizamos varias funciones. La primera, pago, que lo que me permite es meter el número de periodos, el tipo de interés por periodo y la cantidad. Utilizamos pago int para calcular los intereses, pago prim para calcular el principal y con estas tres funciones yo puedo calcular casi cualquier tipo de préstamo. Otra función complementaria de esta es la función VA. La función VA o valor actual lo que hace es una especie de inverso del pago. Es decir, me permite saber si yo quiero pedirle una serie de dinero prestado al banco, es decir, cuánto dinero tendría que pedirle prestado al banco si no quiero gastar más que una cantidad concreta. Por ejemplo, yo voy a estimar que tengo para comprarme un coche una cantidad disponible. Vamos a decidir que para comprarme un coche voy a tener de cantidad disponible, por ejemplo, 250 euros al mes. ¿En cuántos meses? Pues me lo voy a comprar en 5 años, con lo cual 5 por 12, 60 meses. Tipo de interés, en este caso el banco me va a cobrar un interés del 8%, porque ya me ha dicho que para los préstamos personales o de coches es este. La pregunta del millón es, ¿cuánto dinero me podría costar como máximo el coche? Pues eso se hace mediante la función VA. Si yo aplico VA, le pregunto tipo de interés, 8%, ojo, dividido 12, porque los periodos son mensuales. Número de periodos, 60. Cantidad que quiero pagar, 250 euros. Y fijaros que si pulso Enter, me dice menos 12.329. Es decir, como máximo mi vehículo podría costar 12.329 euros. Para que las cuotas al 8% de interés en 60 meses sean de 250 euros. Insisto, con estas cuatro funciones, valor actual, pago, pago int y pago prim, se pueden calcular el 100% de los préstamos por el sistema francés, que es el sistema que utilizan la mayor parte de bancos del mundo.